Bienvenidos a Punto de Tesis, episodio 4. En el episodio anterior hablábamos de la supremacía constitucional y las dudas que habían sobre el artículo 44 y 46 que algunos interpretan con error, creyendo que la supremacía la tienen los tratados internacionales. Bueno, para eso nosotros en el episodio anterior hablamos exactamente de la obligación que tienen los directivos y todos los miembros de los tres poderes del Estado y de todas las organizaciones estatales en anteponer, interpretar como norma suprema a la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, no hay error. Estamos hablando del artículo 138, el 175, el 183, el 204, 268 y 274. Y el 175 especialmente, que habla de jerarquía constitucional. No hay entonces lugar para equivocarse en Guatemala, que en Guatemala la norma suprema es la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo lo demás serán teorías. Y dentro de eso, dicho eso, hay que tomar en consideración que no cabe en Guatemala, no es aplicable, aquí como en muchas otras naciones de las que más éxito tienen en el mundo, no caben el tal criterio de control de la convencionalidad constitucional. Eso es un experimento nuevo y lo están pagando caro los países que lo han asumido y lo han incorporado a su constitución, como lo hizo México recientemente, porque México recientemente modificó su constitución y obligó a que todas las resoluciones tienen que tomar en cuenta la convencionalidad, que es una teoría moderna en la que muy conveniente para los supranacionalistas, para los globalistas y para todos todos los poderes económicos mundiales que pretenden dominar a todo el mundo. Muy conveniente para ellos, pero esto está causando serios problemas en México por la falta de certeza jurídica que da, porque tienen que invocar, citar y presentar todos los convenios y ponerlos como normas superiores a la Constitución. Imagínense eso, es un caos, eso no trae nada bueno, y menos aquellos guatemaltecos que pretenden copiarle a los mexicanos en la generación de ese caos. Por favor, esperemos que den sus resultados en México para pensar siquiera en alguna idea como las que a ustedes ya se les atraviesa en la cabeza. Miren, la Constitución es la norma suprema y obviamente está vinculado a un concepto que es el que el día de hoy vamos a trabajar. Y el día de hoy vamos a trabajar en este concepto que se llama la soberanía. La soberanía es un concepto muy interesante porque implica el poder general, el control total, ¿verdad? Y en manos de la ley, no en manos de autoridad ninguna, sino que en manos de la ley. Y eso es igual para todos. Está vinculado con la libertad, con la igualdad, pero con la igualdad entendida apropiadamente. El término igualdad que es un derecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a regresar al término igualdad, pero estamos refiriéndonos en este caso especial a la igualdad frente a la ley, igualdad en dignidad y derechos. Eso los griegos lo conocían como isonomía, no igualdad de circunstancias. No quiere decir que todos tengamos que tener el mismo color de piel, porque es imposible, o el mismo color de ojos, o el mismo intelecto, que eso es imposible. Hay unas teorías maravillosas para que resuelven este tema de la igualdad, y otras que han hecho mucho daño, como la Theory of Justice de John Rawls, que es la teoría de la justicia de don Juan Rulo, que realmente es una obra de este tamaño, y que los globalistas y también la gente, algunos formas de pensamiento comunitario, socialista, lo pretenden imponer, y que no tiene sentido ponernos en igualdad de circunstancias a todos. Entonces, ya con ese punto aclarado, porque debemos entender qué es el derecho, qué es la Constitución, porque sin eso no lo podemos entender.
vamos a caer en errores graves o no vamos a entender nada. Así es que la soberanía, que es el tema que vamos a tener que entender el día de hoy, o el que vamos a analizar el día de hoy en esta primera clase. La soberanía es como el equivalente a la libertad, solo que la libertad es en el individuo y la soberanía es gobernarse a sí mismo, pues corresponde al Estado. Anteriormente se entendía por soberanía las facultades plenipotenciarias de los dictadores, de los emperadores, de los gobernantes, pero esa era una época de la historia diferente a la que estamos viviendo hoy. Esa era una época de la historia que, gracias a Dios, ha sido superada ampliamente. Entonces ahí podríamos comparar vida con Estado, libertad con soberanía, propiedad con poder y pues obviamente el derecho que tenemos los individuos. Ahí volvemos al punto inicial. Ya vieron cómo es importante entender lo de medios y fines. Entonces el Estado, más que entender qué es el Estado, es más importante entender para qué es el Estado. ¿Por qué la razón del Estado? Y la Constitución de Guatemala lo tiene claro, porque sus 2 artículos, que fueron los que vimos al principio, dice cuáles son los fines del Estado. ¿Para qué es el Estado? Pues nunca traspolemos eso. Sí, no vamos a entender mal la Constitución. Lo que pasa es que también hay mucha tinta gastada en papers o en papeles que realmente se salen de esa línea de pensamiento, se salen de la lógica y obviamente tienen un mal destino. Tanto si uno hace el análisis en abstracto como para aquellos países que tergiversan y que ponen al Estado como un fin en sí mismo y a los ciudadanos, a las personas, como simples instrumentos que deben rendir fruto y deben producir para que el Estado crezca. Eso es poner la carreta adelante de los bueyes. Eso no va a funcionar y así lo ha demostrado dolorosamente lo que pasa y podemos hablar de países como Cuba, como Venezuela, como países socialistas que han puesto al Estado enfrente de las personas. Por eso es tan importante esos 2 artículos de nuestra Constitución y por eso es importante interpretar adecuadamente la Constitución Política de la República de Guatemala y entenderla en todo su esplendor, en toda su maravilla. Es una creación obviamente humana que tiene algunos defectos que son susceptibles de mejorarse, pero la verdad, tenemos como guatemaltecos que tener orgullo por ese pacto social que nos rige, estudiarlo, analizarlo, pero analizarlo con los conceptos adecuados. No podemos analizarlo con visiones distorsionadas. Y por eso vamos a este punto de la soberanía. Fíjense que interesante, de una manera muy interesante, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, les voy a leer esto porque es importante. Dice: quiero averiguar si puede haber en el orden civil, o sea, hablamos del derecho privado particular, alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y a las leyes tales como pueden ser. Eso es una maravilla. Les voy a terminar de leer las frases que escribió don Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social de 1712 a 1778. El derecho del más fuerte. ¿Realmente existe ese derecho más fuerte? Y dice: la fuerza es una potencia física y no veo qué moralidad pueda surtir de sus efectos. Obedecer al poder, si esto quiere decir ceder a la fuerza, pero eso no es el derecho. ¿Qué es un derecho que perece cuando la fuerza cesa? Ese es un punto de reflexión. Y él nos habla en Contrato Social posteriormente de la soberanía. ¿Por qué? Obviamente que hay que analizar al ser humano, hay que analizarlo individualmente, porque somos nosotros los que tomamos decisiones individuales. Un ente colectivo no toma decisiones individuales, pero sí tomamos decisiones de alguna manera concertada para poder buscar un camino como sociedad que nos lleve a los ideales que nosotros tenemos, que nos lleve a realizar esos fines de la persona humana.
esos fines individuales y colectivos. Y ese es el objeto de estudio del derecho. Pero nos fundamentamos en las otras ciencias sociales, en las otras ciencias blandas, porque nos nutren. No somos el esqueleto de normas que pretendía aquel, que nos sirve muchísimo ese esqueleto para, ya con las normas dadas, desentrañar cómo se aplica, ¿verdad? Pero no podemos nosotros pretender solo con ese esqueleto sacar lo que nos aporta la filosofía, la historia, la antropología, la economía. Eso es el derecho, porque el derecho tiene varias partes. El derecho, cuando se constituye como tal, ¿verdad? No solo en los constituyentes, que son los que crean las normas básicas, que es el poder constituyente donde subyace la voluntad popular representada. De eso también vamos a trabajar un poquito en estos cursos. Sino también ya establecido el derecho, cómo lo aplicamos en la vida ordinaria, cómo lo aplicamos en eso es el derecho. Pero hay mucha duda sobre eso, pero porque se confundía incluso derecho con Estado y el derecho con soberanía, y son cosas diferentes. Que quede claro que en Guatemala pues no es aplicable esa convencionalidad, ese convencionalismo constitucional que pretenden meternos a la fuerza. Ni la Constitución ni la lógica lo permiten, pero aquí especialmente nuestro pacto social, nuestro acuerdo para convivir, para lograr una paz firme, duradera, para lograr una convivencia pacífica y una cooperación social en la Constitución. Por eso es tan importante meternos de cabeza y analizar y estudiar la Constitución. Bueno, de vuelta al tema principal, vamos a decir que hay dos soberanías interpretadas a lo interno. Es una, que es el poder supremo y absoluto que tiene el Estado para gobernarse a sí mismo, sin estar sujeto a la autoridad de otro. Implica la capacidad de tomar decisiones políticas, jurídicas, económicas, sociales dentro de un territorio determinado y de ser reconocido como tal por otros estados. Esto es la soberanía, digamos, podemos decirle externa. Y la interna sería el control que ejerce un estado sobre su población y territorio. Y aquí el enemigo de ese control serían las fuerzas y facciones internas que quieren controlar el gobierno. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un gobierno establecido formalmente por la Constitución, pero siempre hay fuerzas internas y a veces se presentan en forma de guerrillas, en forma de protestas, como ustedes quieran, pero la fuerza más peligrosa que hay en contra de la soberanía del país y de ese control natural institucional es lo que se le llama el Deep State o el Estado profundo, porque aquí encontramos una debilidad muy grande que tiene el Estado y la democracia, porque la democracia tiene sus debilidades y hay que protegerla. La democracia hay que protegerla, que nos provee a nuestros gobernantes. Aparte, pues, de todas las pretensiones de controlar de alguna manera las elecciones de nuestros gobernantes, y no vamos a profundizar mucho sobre eso porque es un tema que tiene un componente político muy fuerte y no quiero entrar de alguna manera en ese tema particular. Lo podemos ver más adelante y tal vez en otro momento sería mucho mejor. Pero está ese tema, pero está otro tema que es más peligroso aún, que se llama el Estado profundo. Y el Estado profundo es que algunas personas o algunos sectores, grupos de poder se han dado cuenta de la debilidad de la periodicidad, que consiste en la periodicidad en las autoridades. Entonces las autoridades, los que gobiernan arriba, son gente que los elegimos o debiéramos elegirlos a los que están gobernando a todos. Y después de esa elección ya tenemos los gobernantes, y no solo me refiero al ejecutivo, me refiero al legislativo, me refiero al poder judicial, me refiero a los otros poderes del Estado
que no son poderes son poderes, pero no son los organismos supremos del Estado porque no descansa en ellos la soberanía nacional, pero sí tienen asignados a nivel supremo funciones específicas que son importantísimas. Y ahí tenemos nosotros al Ministerio Público, tenemos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, tenemos a la Corte de Constitucionalidad, tenemos al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, son guardianes que debieran funcionar para mantener ese esquema de constitucionalidad, para mantener ese esquema de protección a la persona humana. Bueno, pero cuando en el estado profundo, estos grupos de poder que refería, no les vamos a poner nombre, pero pueden haber muchos, controlan a los estamentos administrativos superiores, controlan a la democracia y pretenden ayudar a asumir esos cargos políticamente, legal o ilegalmente, pretenden ayudar a través de apoyos a campañas, a apoyos a elecciones o ilegalmente a través de manipulación de los órganos de control de elecciones para que determinadas personas lleguen con el propósito de nombrar a los cuadros medios y medios altos, a los cuadros donde subyace el poder y de mantenerlos ahí. Y estos a veces pueden subsistir más allá del tiempo que están los gobernantes ahí. Entonces, esta gente, este Deep State va en contra de la soberanía y en contra de la institucionalidad porque pretende superar la democracia y pretende un control global sobre nuestras instituciones. Obviamente nunca va a ser en beneficio de la población, obviamente va a ser en protección de los intereses de particulares, pero dejémoslo por ahí. Pero es importante entender estos conceptos para entender lo que es la soberanía. ¿Por qué es importante? Ahí tienen ustedes el caso de Venezuela ahorita. Ahí vamos a ponerlo: soberanía versus legitimidad. ¿Qué soberanía puede tener el gobernante de Venezuela cuando ya sabemos la historia? Mantiene el control territorial y el monopolio de la fuerza, lo que le otorga, digamos decir, una soberanía de facto, pero no tiene reconocimiento de otros países. No lo han reconocido. Pero sin embargo, como es conveniente y él está ahí, y de todas maneras tiene una gente que no puede quedarse sin suministros, y el intercambio es propio de la naturaleza humana, pues a nivel político, diplomático, no tendrá reconocimiento, pero sí se hacen negocios con Venezuela, porque de lo contrario también afectaríamos más al pueblo de Venezuela. Es un tema complicado, pero evidencia lo que es la soberanía, y aquí podemos decir la soberanía está separada de la legitimidad, y entonces ya nos enfrentamos a una dictadura. Ven cómo todos estos conceptos juegan, pero son importantes tenerlos en cuenta para tener claridad mental y poderlos utilizar adecuadamente y entender lo que es el derecho, las ventajas que nos da vivir en un sistema institucional, en un sistema reconocido internacionalmente, no subigual, reconocido internacionalmente, y que podamos nosotros desarrollarnos como personas, como país, y crecer en nuestro nivel de vida y como comunidad. El globalismo es también uno de los principales enemigos de la soberanía, y obviamente que el globalismo no es más que la visión del mundo que favorece a la interdependencia y gobernanza global y gobierno global, promoviendo las estructuras supranacionales supuestamente en mercados abiertos. Ellos lo que les interesa son los recursos y la utilización y el dominio de los recursos de Guatemala. No quiero hablar de esto porque es un tema también político, pero está vinculado porque lo político está vinculado a la Constitución, pero se llama Constitución política, no porque los políticos puedan hacer lo que les da la gana de la Constitución. Se llama Constitución política porque retiene, detiene y controla las fuerzas, el poder, y porque nos pone en igual posición a todos, porque somos iguales frente a la ley, porque debemos responder por nuestros actos, por vulneraciones a ese pacto social que hemos celebrado todos guatemaltecos. ¿Qué dice la Constitución de Guatemala de la soberanía?
pues habla en el artículo 1140 del Estado de Guatemala. En el 141 se refiere a la soberanía y en el 142 habla de la soberanía y el territorio. O sea que el título 3 de la Constitución Política de la República se refiere en estos 4 artículos, porque el 143 se refiere al idioma oficial. Es un tema que hay que estudiarlo, pero no viene al caso porque estamos entendiendo el concepto de soberanía. El artículo 140 inaugura la parte orgánica de la Constitución y ratifica lo expresado en el artículo 2, parte dogmática, pues nos dice que para que el Estado se organiza para los fines del Estado. O sea, aquí lo vemos desde arriba. En el artículo 2 dice para qué se organiza el Estado y en el artículo 140 dice el Estado está organizado para proteger esos derechos, para poner primero a la persona humana. Somos un país con una constitución personalista, que no nos o humanista, que no nos traten de inocular el transpersonalismo o el antihumanismo como algo valioso, porque no lo es. Y entonces, de la soberanía externa, nuestra Constitución también habla en los artículos 149, 150 y 151. Estos artículos hay que leerlos y repasarlos porque los vamos a ver en el curso, los que se apunten al curso después de estas 10 sesiones. Y si no da tiempo en estas sesiones, pues es la lectura de la teoría del derecho de Edgar Bodenheimer, que es un libro que ustedes debieran tener, no se pueden perder ese libro. Obviamente, Francisco Porrúa Pérez en Teoría del Estado, que es una obra bastante voluminosa, pero ahí, pues, el capítulo 13 y 14 de ese libro es bastante claro al hablarnos de lo que es la soberanía. Y obviamente que históricamente el contrato social de Juan Jacobo Rousseau tiene mucho que indagar, mucho análisis hecho. Claro que está superado, pero con esa claridad se empieza, así como él empezó a entender lo que era la soberanía, nosotros debemos de entenderla y por qué hay que cuidarla y por qué hay que protegerla. Quien se cree ciudadano en el mundo, quien se cree superior y que pues estará traicionando los ideales de todo un pueblo que tenemos un contrato social. Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión, los espero. Así que puntuales, tengan un buen descanso.